A continuación presenta Reflexiones para la Vida. ¿Quién soy? ¿Y cuál es mi propósito? Es una pregunta difícil de responder, aún más cuando no buscamos en la fuente correcta o cuando no buscamos en aquel que nos creó. Es difícil de responder esta pregunta, porque muchas veces respondemos cuando alguien nos pregunta, ¿quién eres? Respondemos con nuestros nombres, me llamo tal persona, o respondemos con lo que hacemos. Soy un trabajador que trabaja en tal empresa. Soy un trabajador que trabaja en esta cosa o en este asunto. Y esas son nuestras respuestas a la pregunta, ¿quién eres? Y prácticamente no es la esencia de la respuesta que debe ser a la pregunta. Y si queremos saber quiénes somos realmente, debemos de ir o preguntar a aquel que nos formó. Y prácticamente aquel que nos formó es Dios. En Génesis 2:7 vemos, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando dice ahí la palabra de Jehová Dios formó al hombre, también se refiere a la mujer, porque luego en los siguientes versículos manifiesta que Dios formó a la mujer de la costilla del hombre. Entonces vemos que Dios es el creador del hombre y de la mujer. Y también en el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue bautizado, vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesucristo hizo muchos milagros, resucitó muertos, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, dio vida a los muertos, entre otras cosas. Pero vemos que Jesucristo no fue conocido por ninguna de esas cosas que él hizo, sino fue conocido por ser hijo de Dios. Y esa era la base fundamental para él. Y de igual manera para nosotros. Esto es un ejemplo claro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. A la pregunta ¿a quién soy? La respuesta no se encuentra en lo que hago o en lo que soy como persona, sino en lo que dice Dios de mí. Y como hemos visto en estos dos textos bíblicos, somos o soy una persona creada por Dios y un hijo de Dios. Porque si respondemos a la pregunta ¿quién eres? Me llamo Ángel. Si mis padres hubiese puesto otro nombre, seguiría siendo hijo de Dios. Si yo hubiese seguido trabajando en otro lugar, seguiría siendo hijo de Dios. De la misma manera para ustedes, para todos. Si tuvieran otro nombre y si trabajarían en otro lugar, seguirían siendo un hijo o una hija de Dios. Nunca dejaríamos de ser hijos de Dios. De esa manera podemos ver a la pregunta, ¿quién eres? Soy una creación de Dios. Soy un hijo, una hija del Señor, de Dios. ¿Y cuál es mi propósito? ¿O para qué estoy aquí? Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, sea que comáis, sea que bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacer todo para la gloria de Dios. Entonces prácticamente esto es mi propósito, nuestro propósito en esta tierra es hablar bien de Dios y hacer que los demás hablen bien de Dios. Y esto implica que mi testimonio refleje el amor de Cristo, para que yo hable bien de Dios, no solamente con mi boca o no solamente con nuestras bocas, sino también con nuestras vidas, que vienen a ser nuestro testimonio. Y de ese testimonio, cuando miran los demás, hablen bien de Dios. Resumimos entonces, ¿quién soy? ¿O quiénes somos?
La Biblia nos dice, o Dios nos dice, que Él nos creó y que soy un hijo, una hija de Él. ¿Y cuál es mi propósito? Mi propósito es dar gloria y honor a su nombre. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo o diciendo o hablando bien de Él a través de nuestras vidas, y que los demás hablen bien de Él cuando miran nuestro testimonio. No para vanagloriarnos, no para que mi orgullo se eleve o nuestro orgullo se eleve, sino que miren a Cristo en nuestras vidas. De esa manera su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Entonces, nuestra identidad, nuestro propósito lo da Dios. Y nuestra responsabilidad es escuchar lo que Él nos dice y lo que Él nos demanda. Porque ninguno, quienes confían en Él, al final serán avergonzados o seremos avergonzados. Nuestra identidad está en Él. Nuestro propósito lo define Él. Y a nosotros solo nos queda someternos a su voluntad y decir gracias, Señor, por todas tus bendiciones.